Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, ¿quién vive? Y a su nombre. Y a Mamá María. ¿Por qué? Al igual que tú y yo hemos dicho que sí en esta noche. Vamos a tomar asiento. Bueno, antes de entrar en el tema, la última vez que yo estuve aquí, yo tuve un diálogo con ustedes sobre la pionera, una de las pioneras de la renovación carismática. Una joven en aquel entonces. ¿Por qué estoy empezando con ella? Bueno, el tema de esta noche es crecimiento en el Espíritu Santo. Y me viene en mente esta joven, que ahora ya es una señora mayor, porque ella cuenta que cuando ella estaba en ese colegio en Pittsburgh, ella cuenta que ella fue a esa escuela porque ella tenía un sueño de hacer algo grande de su vida, eventualmente mudarse para Francia, donde iba a conocer a un hombre francés con ese tremendo idioma y eventualmente iba a tener su casita y vivir la vida feliz con el hombre de sus sueños. Pero cuenta ella que cuando ella entró en la universidad, ella empezó a ir a un grupo de jóvenes que era simplemente estudio de la palabra. Y cuenta ella en su testimonio que fue por curiosidad, no fue por nada más, porque she was curious, quería saber de qué se trataba, pero cuenta de que cuando pasó lo del derramamiento de gracia sobre ella, cuando el Espíritu Santo bajó sobre ella, como al igual nosotros hace 2 semanas aquí, hubo la efusión del Espíritu Santo, amén. ¿Quiénes estuvieron aquí en la 5ª semana del seminario? Que me enseñé con sus manos. Solamente ustedes, nadie más. Todos los que estuvieron aquí la 5ª semana. Amén. Los que no estuvieron aquí la 5ª semana, hoy vamos a hacer un ejercicio para que ustedes no se sientan que los echamos hacia el lado, para que vean lo grande que es Dios. Cuenta esta mujer que ella se llama Patty Gallagher. Ella cuenta en su testimonio que ella entró en lo que ella llama el aposento alto, que era una capilla donde estaba expuesto el Santísimo. Ese día ella estaba en una fiesta y decidió salirse de la fiesta porque algo la llevó a ese aposento alto. Cuenta en su testimonio. Dice ella que cuando ella entró en aquel lugar, ella sintió un deseo de postrarse de rodillas ante el Santísimo. Pero que ella dice que algo ocurrió en ese momento. Ella sintió deseo de hablar con el Señor, algo que nunca había hecho de esa manera. Y dice ella que empezó a decirle cosas bonitas al Señor. Yo te amo, yo te alabo, yo te glorifico. Eres mi Dios, eres mi Salvador. Pero que ella dice que de momento ella se encontró que ella había descansado en el Espíritu. Como ella lo cuenta, era que de momento ya ella no estaba de rodillas, sino que estaba tendida completamente en el suelo. Pero cuenta que fue tanto la presencia de Dios en ella en ese momento, que las sandalias de sus pies quedaron desatadas y sus sandalias volaron de sus pies. Ella cuenta que ahí ella entendió lo que dice la palabra de Dios cuando la salsa ardía, donde estaba Moisés, y dice que la salsa ardía y dice: quítate los zapatos de los pies porque el lugar que pisa es santo. Y ella se encontró que estaba pisando tierra santa en ese aposento alto. Pero ella cuenta que después que ella recibió al Espíritu Santo, como aquí lo recibimos,
¿Sabe? Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que cuando el Espíritu Santo vino, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Yo sé que ustedes han escuchado esta lectura 1000 veces. Estaban todos reunidos en un mismo lugar, cuando de momento aparecieron vientos y como de fuego que se empezaron a soplar en aquel lugar, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe? No lo digo yo, no lo dice Patty, lo dice la palabra. Pero ella contando dice algo que a mí me dejó boquiabierta. Y yo soy servidora. Y en ese entonces, hace un par de años atrás, ella dice que ella no entendía que si ella recibió el Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Lo dice, no dice alguno, dice todos empezaron a hablar en lenguas. Ella dice, pero espérate, si esto verdaderamente pasó, yo no estoy hablando en lenguas. Y ella contaba eso y yo decía, ¿a qué es que ella quiere llegar con eso? Y ella cuenta que ella habló con el Señor en su cuarto días después. Y que le dijo al Señor, Señor, tú prometiste enviar al Espíritu Santo y ellos todos quedaron llenos del Espíritu de Dios. Todos hablaron en lengua. Señor, yo no hablo ninguna lengua, solamente mi dialecto americano, hablo inglés. Pero ella, le dije que ella quería conocer un francés. Ella se pensaba que las lenguas angelicales era como el lenguaje francés, que es el lenguaje del amor. Ella pensaba que en el momento que esto iba a pasar, ella iba a recibir eso y iba a quedar llena. Y dice ella que ella se sentó en su habitación y empezó a decirle al Señor, Señor, si tú dijiste en tu palabra que yo iba a recibir, yo de aquí no me voy. Si ellos todos hablaron en lenguas, yo también puedo hablar en lenguas. Y dice que ella jaló una silla y se sentó. Y en ese momento que ella se sentó, ella dice, Señor, si no me bendices, yo de aquí no me voy. Y dice que ella se sentó en ese asiento y ella abrió su boca. Así. Y dice ella que pasó el tiempo y no salía nada de su boca. Y ella decía, pero Señor, tú dijiste en tu palabra que yo voy a hablar en lenguas. Y vuelve ella y se sienta. Y nada. Pero que de adentro ella sabía con certeza que las promesas del Señor son verdaderas. Y dice ella que ella se sentó en su habitación y empezó a orar con la boca abierta. En su interior, Señor, tú prometiste que yo iba a recibir esto, de aquí no me paro. Y cerró los ojos, abrió su corazón y abrió su boca. Y dice ella que en el momento empezó esto. Y ella decía, esto no puede ser el don de lengua, yo parezco una loca. Ella dice, no puede ser. Pero cuenta ella que se mantuvo fiel sabiendo que las promesas del Señor eran de ella. Y cuenta que en el momento que ella estuvo ahí, ella dijo, no, Señor, tú me vas a dar el don de lenguas. Y dice que lo que empezó, ella dice, como una loca, ella empezó a desarrollar ahí sentada en su habitación el don de lengua. Algo que empezó y terminó con él. Pero ella decía que era tan y tan bello lo que ella estaba experimentando, que ella se quería parar de su asiento y seguir gritando, pero tenía miedo que no siguiera el don de lenguas. Pero ella cuenta que en medio de ella recibir el don de lenguas, ella empezó a entender, ella entendía lo que ella estaba diciendo. Sobre el Señor no simplemente le dio a ella el don de lengua, sino que también le regaló el don de interpretar las lenguas. Y cuenta ella que ella escuchaba, ella hablando en lenguas o cantando en lenguas,
y de momento ella se escuchaba que lo que ella decía era: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador, porque ha puesto su mirada en mí, su humilde esclava. Ella dice que en aquel entonces ella quedó tan y tan llena del Espíritu Santo, pero ella creía que ahora era tiempo de ella mudarse y hacer su vida en Francia con su hombre francés. Pero ella no se dio de cuenta que lo que el Señor hizo en esa universidad fue que estaba derramando en ella exactamente la semana hoy, de esta semana, de crecimiento en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él la estaba preparando a ella para lo que venía. Recuerden una cosa, cuando eso pasó con aquella joven, ahí nació la renovación carismática. Ahí fue donde nosotros, los carismáticos, ahí fue donde viene nuestro aniversario. Entonces yo estaba pensando, mientras yo preparaba este tema, estaba pensando anoche en Patty. Y el Señor me puso a Patty en la mente, me la ponía en el corazón. Y yo decía: Señor, ¿qué es lo que me estás mostrando? Y lo que pasa es que el crecimiento en el Espíritu, hay muchas cosas que nos preparan a nosotros para poder crecer en el Espíritu. Yo pensaba cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, bueno, las primeras veces yo pensaba que el simple acto de que el Señor me estaba tocando me hacía a mí un poco perfecta. Como que ya que el Señor me empezó a dar dones y carisma, como que uno se sentía que ya uno estaba bien y el enemigo no le podía hacer nada a uno, ¿me entienden? Como que yo decía: ahora yo estoy con el Señor y el enemigo no me puede hacer nada. Pero miren, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y no vamos a leer todavía, pero sí quiero que lo busquen. Vamos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Los que tienen la palabra de Dios lo pueden buscar, si no, anótenlo, yo como quiera lo voy a leer. Al recibir la efusión del Espíritu Santo, muchos de nosotros recibimos dones y carismas, así como lo recibió Patty. Y a lo mejor esos dones eran dones que nosotros anhelábamos, eran cosas que necesitábamos, que queríamos. O a lo mejor era algo que nosotros ni esperábamos, sino que pronto nos dimos de cuenta que lo que el Señor estaba haciendo con nosotros a través de su Espíritu. Pero lo que pasa es que a veces hay muchas personas que cuando el Espíritu Santo se derrama o empiezan a venir a la iglesia, y yo quiero ver aquí, ¿cuántos aquí tienen el don de lengua? Levánteme las manos en alto, come on. Los que tienen el don de lenguas. 1, 2, 3, 4 personas. ¿Es that it? ¿Quiénes quieren el don de lengua? Come on, levanten las manos. ¿Quiénes desean el don de lengua? Les digo algo en fe. Esta noche lo vas a recibir. Eso es fe. ¿Saben por qué? Porque empieza con nosotros a anhelar algo. La semana pasada se habló de los carismas, dones y carismas. Y una de las cosas que yo he visto es que a veces decimos queremos, pero en el momento que el Señor te está derramando, nosotros decimos: yo no quiero hacer esto porque a lo mejor viene de mí. Y si viene de mí, no viene del Señor. ¿Y qué pasa si yo lo hago por mi cuenta y esto no es el don de lengua, sino el don del ala que está diciendo que está hablando en lenguas? Les cuento, en ese mismo retiro que conocí a Patty Gallagher, ella contó algo, y por eso estoy empezando con esto. Porque para yo poder desarrollar esto, ustedes tienen que entender lo que Dios es capaz de hacer. Dios hace cosas grandes si tú le crees a Dios. Pero no eso de que, ay sí, papito Dios, yo quiero, Señor, el don de lenguas, pero lo estás diciendo de la boca por fuera y no lo estás diciendo con el alma. Es una diferencia grande. En ese retiro tan grande, fue hermoso ese retiro, lleno de dirigentes. Eso era algo de personas que saben,
Yo estaba allí, yo no soy dirigente, pero estoy a cargo de los jóvenes, yo estaba allá. Y ella hizo un ejercicio que me gustaría hacerlo con ustedes. Yo le voy a pedir a alguien en el Ministerio de Música que toque el piano. No necesito, solamente que me toquen en el piano. Algo ahí suavecito en el piano. Ahora olvídense de ello y escúchenme a mí. ¿Quiénes dijeron aquí que querían el don de lenguas? ¿Quiénes? Que no los veo. Ok. Ella hizo este ejercicio que a mí, honestamente, yo tuve que decir, Señor, perdóname, pero yo tengo que ver para creer. Ella dijo, los que no hablen en lengua, esta noche van a hablar en lenguas. Y yo decía, yeah, right. Eso no pasa así. Entonces ella dijo, en sí, los que hablan en lenguas, hoy van a recibir un nuevo dialecto. Y yo no sabía que eso existía. Yo decía, un dialecto nuevo, ¿what? Y ella dijo, cuando yo cuente hasta 3, y en un minuto vamos a hacer esto, porque yo no quiero que ustedes pongan su confianza en mí. Yo simplemente soy Lala. Pero pongan toda su confianza en aquel que derramó su espíritu sobre ustedes en la 5ª semana. Y en esta noche, antes de entrar en este tema bien profundamente, quiero empezar con esto. Cuenta que a Patty en ese día, cuando yo cuente hasta 3, van a empezar a alabar a Dios. Pero nadie puede alabar a Dios en español o en inglés, sino que ustedes se van a dejar usar por el Señor. Y a lo mejor pensarás, Lala, tú estás loca. Yo no puedo hablar en lengua. Pero si la promesa del Señor cuando envió a su Espíritu Santo, cuando nos dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, aleluya, nos dice que cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. ¿En dónde están los creyentes de esta iglesia? Amén, estamos todos reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Sobre cada uno de... Y ahora, dilo para ti, sobre cada uno de nosotros se asentó una. Yo los voy a desafiar a ustedes. Solamente los que tienen fe en ese lugar, pónganse de pie. Solamente los que tienen fe. Si no tienes fe, no te pares, porque de nada te va a servir. Simplemente si tienes fe. ¿Qué clase de fe estoy hablando? Estoy hablando de la fe que mueve montañas. Estoy hablando de la fe que cada uno de nosotros que somos creyentes de un Cristo vivo debemos de tener. Amén. Y yo voy a hacer lo mismo que Patty hizo. Yo voy a contar hasta 3. El momento que yo cuente hasta 3, simplemente voy a decir, fluye Espíritu Santo. Y ustedes van a cerrar desde ahora sus ojos. No miren a la persona que está a su lado. No miren a Lala, porque Lala simplemente es un instrumento. Yo no hago absolutamente nada. Si verdaderamente en tu corazón tú anhelas recibir ese don, y en sí, en fe digo, que no solo el don de lenguas, pero el Señor quiere tocar manos aquí. Personas que han anhelado tener el don de sanación. Personas que van a empezar a sentir que sus manos
van a sentirse como si tienen electricidad en sus manos. A estas personas que les estoy hablando, tienen personas en sus familias que están sumamente enfermos, y el Señor te dice: impondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Contaré hasta 3, llamaré el Espíritu Santo, y todos aquí, no suave, que se escuche en el tercer cielo, van a empezar a alabar a Dios, pero necesitan soltar sus lenguas. El Señor ya se ha derramado sobre ustedes, si ustedes tienen fe. En esta noche, fluye Espíritu Santo, fluye Espíritu de Dios sobre tu pueblo. Hermano, empieza a alabar a Dios. No uses tu dialecto hispano. Ten fe y suelta tu lengua en el nombre de Jesús. Tú sueltas tu lengua en el nombre de Jesús. Jorra la isheleria kanda, huria la isherendiria saya, jorra la keria siri, huria kairia keria siri lilililia salakaria siri. Uria la isheleia, horra la iria saya isheleia, horra ya isia. El Señor se está derramando en ese lugar. Ya tú lo tienes, hermano. Sigue alabándolo en alto. Aquí está el poder de Dios. Horra la iria saya, horra uria cara iria saya. Hermano, en estos momentos, eleva tu voz en alto. Suelta tu lengua. Horra la iria cara, uria la iria sandiririria. Urria la caria siria laya, orra la iria sandiria cachereya. Suelta tu lengua en el nombre de la caria laya, orria la iria sanda ishe. Urra la iria, la iria, la iria, la iria, la iria. El Señor dije: dejen el miedo y suelten sus lenguas. Orra la iria ya, urra la cari. Orra la iria andara la iria saya, oria la iria sandeleleya, oria la isherei, uria la eshere, oria iria kari, uria candiria shereleiri. Suelta tu lengua en esos momentos. Permite que el Espíritu de Dios empiece a derramarse sobre ti. Horra la iria saya, horria la keria sandi shiria laya, horra la iria seria laya, horria la iria saya, horra la iria saya de recibe de ella, horra la recibe, 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 recibe. Orra la ya ishereya. Oria la iria eria la e. Oria la eshereya. Orra ya iseya sala. Oria la ishereya. Airia sandere kere. Oria kae sherere. Orra la aérea saya. Suelta. Orra la esherere. Sigue, 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 hermano. No paren, no paren. No paren, no paren, no paren, no paren. Sigue esa alabanza, sigue esa alabanza. Sigue esa alabanza. Voy a contar hasta 3. Cuando yo cuente hasta 3, ustedes que están recibiendo, en el momento, cambien ese dialecto.
empiecen a levantar las voces y suelten desde aquí adentro. Empieza a soltar Sheria, Caria, Leia, la Keria, Sanda. Hurra la Shele Kerindiria Saya. Hurra la Oshele Kialaya. Hurra la Caria Sishele Leia. Hurria la Keria Siria Candiria Shaya. Hurra le quería sindiria koshe leia la caria. Hurra la iria saishe lei. Hurria caria siria keshe leia. Hurria la ishe lekia la keria siria shaya. Hurra la babaishe le queria siri. Hurra la ishe lekia laya. Hurria la kiria sandishe. Orria la caria sirian de shele kiria saya. Orra la isheleia. Recibe este don que tanto anhelo. Orra la kiria saya. Uriria siri kiria leiria caeria saria la. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en fe, papá, en fe, Padre Santo, sabemos, mi Dios, oh, releria kai sheria kiriandi, uria kari kareria kashere. Hurikia sandi, huriria kareria, huriria shere indiria ka, hori shere, horikiria la. Oh Espíritu de Dios, hacemos de nosotros tus promesas, Espíritu Santo. Queremos crecer, Señor, en tu Espíritu, Señor. Pero a veces somos muchos los que tenemos que ver para creer, Señor. Abre mis ojos, Padre Santo, para que yo pueda ver. Oh, Rey Sherekeria. Oh, Rala Kiria Sai Shere.
Sanda Ishia. Ora la keria saya. Uria kaesheleleya. Ora la keria saya. Erelekia sandere keria saya. Iria sherele iria. Orele keria saya. Recíbelo, anda escribiéndolo, ahí está la keria saya. Oria la eshel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 e. Oria kaeshelele. Andas pidiendo, y el Señor dice: pides y yo te daré. Ora la caria saya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Hermano, dale un fuerte aplauso al Señor. Tomemos asiento. La palabra de Dios en Mateo 4 nos dice, y no lo voy a leer, léelo en su casa, pero habla de que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Que el diablo lo puso a prueba, que el enemigo se metió para tratar de meterse en su mente, sino que Jesús, siendo hombre, venía preparado con la palabra de Dios. Y cada vez que el enemigo le tiró una tentación, Jesús le salía con la palabra al enemigo y el enemigo no pudo hacer nada. ¿Por qué le digo esto? Porque para nosotros poder crecer en el Espíritu tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y empecé con ese ejercicio que acabamos de hacer. Y yo quiero saber simplemente aquí, de los que no podían hablar en lengua, que hoy pudieron hablar en lengua, que me levanten sus manos en alto. Y yo sé porque los vi, aleluya. Eso es lo que Dios hace si tú le crees a Dios. Ármate con lo que el Señor ya te ha dado. ¿Saben una cosa? Ese don de lengua es algo muy importante, porque el enemigo no te entiende. Eso es entre tú y el Señor. Es una lengua que solamente el Señor va a entender. Esa alabanza es entre tú y el Señor. Alabado sea Dios. En esta noche le voy a hablar brevemente de 4 maneras en especial que nos ayudarán en este crecimiento en el Espíritu Santo. Amén. No quiero estar mucho tiempo en esto porque yo creo que estos 4 puntos los cubren todo. Número 1, y los que quieran anotar, anoten. Los que quieran escuchar, solamente escuchen. Hay que crecer en la oración. Escuchen bien, porque muchas veces, y conozco personas que simplemente la oración que hacen es cuando vienen al grupo, y cuando llegan a sus casas se olvidan de su oración. Eso, la oración especialmente es uno de los más efectos para mí. En otra manera, yo tengo que apartarme para estar a solas en oración con mi Señor, no solamente en el grupo. Y saben que no solo la oración, pero el silencio es muy importante en la oración. Porque muchas veces nosotros en la renovación nos dicen que somos muy altaneros, que no nos gusta elevar nuestras voces. Y es verdad, yo soy culpable de eso. A mí me gusta alabar a Dios en alto, me gusta glorificar su nombre y no me importa quién lo sepa, porque es algo que para mí es lo más lindo que hay. Pero también me gusta estar sola en oración con mi Señor. Nos dice Lucas 5:15, sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a orar. ¿Qué hacía Jesús?
se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. O si vamos a Lucas 22:39, dice: luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos, y esto fue antes de ser entregado. Y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren. Miren la importancia de la oración. Oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se puso de rodillas para orar. Palabra de Dios. En otras maneras, si Jesús, siendo Dios, se retiraba a orar, ¿qué más necesitamos nosotros? Que soy yo, simplemente Lala. ¿Qué mucho más? Y ahí pon tu nombre. ¿Qué mucho más nosotros necesitamos apartarnos para poder crecer en el Espíritu? Porque el Espíritu, si ustedes se creen que se quieren quedar simplemente con el don de lengua y no quieren arenar más, ahí están ustedes. Yo le pido al Señor todos los días: manda fuego sobre mí y regálame todos los dones que tú me quieras dar para tu servicio, para tu gloria. Porque es una diferencia entre la persona que usa lo que el Señor le da para que lo miren. Oh, mira lo que yo puedo hacer. Yo fui a tal iglesia y yo oré por tantas personas y tantos se cayeron. No, mi vida, no los está haciendo tú, lo está haciendo el Señor. El momento que una persona se empieza a mirar a sí mismo, anda mal, porque es una persona que no está en oración. Necesitamos apartarnos, como lo hizo Jesús, apartándose a solas para estar con su Padre. Igual nosotros nos tenemos que apartar en oración para así poder crecer en esto del Espíritu Santo, para poder tener ese crecimiento. Y lo más importante de todo para mí es la oración, es apartarnos en oración. Y hay muchas maneras de orar, al igual como Jesús oraba a solas. Yo no sé, pero yo a veces en mi casa lo primero que hago cuando yo me levanto, yo voy a ser bien honesta, yo no voy a mentir, no se rían ni nada, pero que a mí me duelen las rodillas. Yo no me puedo tirar de rodillas en el piso de mi casa, ese piso duele. Honestamente, yo soy un poquito vaga. Y cuando yo abro mis ojos, yo hago mi oración desde mi cama acostada. Lo primero que digo cuando me levanto es: gracias, Señor, porque no me morí dormida. En otra manera, me has dado un día más para levantarme. Lo primero que digo. Y ahí empieza mi día. Señor, yo sé que a veces se me olvida a lo mejor darte honor y gloria, y a veces lo que hago es pedirte, pero esta mañana quiero acoger esta oportunidad simplemente para rendirte honor y gloria, porque tú eres grande. Hago a la oración del Padre Nuestro, que es tan importante, hago el Ave María, que es tan importante, pero aparto un tiempo para tener un diálogo con mi Señor. ¿Sabes una cosa? En el silencio es cuando el Señor más se manifiesta. En tu silencio, en tu casa, trátalo esta noche cuando todo el mundo se acueste, porque los que tenemos hijos sabemos que acostarnos temprano y eso no sirve. Hay que esperar que todo el mundo se acueste. Yo tengo la casa llena, está mi mamá, está mi papá, está mi hermana, está mis hijos, está toda la casa está llena. Cuando se acuesten en esta noche, tengan un diálogo con el Señor. Van a ver cómo todo empieza a cambiar. Después que tengan el diálogo: Señor, gracias por lo que recibí hoy. Gracias porque me ha mostrado una vez más que tu Espíritu se manifiesta en diferentes maneras. Señor, ahora quiero tomar un momento en silencio y quiero que tú me hables. Quiero que tú me hables. Y mantente en silencio y date de cuenta cómo el Señor a ti te va a hablar. Date de cuenta que en lo más profundo a lo mejor no lo vas a escuchar, pero lo vas a sentir, que de momento te viene esa paz encima. Ese momento donde simplemente escuchamos al Señor hablar con nosotros. Y el Señor a veces, sin tener que decir una palabra audible, simplemente en nosotros sentir paz en nuestros corazones, es lo que a veces simplemente necesitamos para saber lo que el Señor quiere hacer con nosotros.
Solo como empezamos, lo primero que necesitamos hacer es hablar con Dios. Yo hasta fregando alabo a Dios. Puedes alabar a Dios con tu boca, puedes escuchar canciones de alabanzas, que puedes ponerte a lavar los platos y alabaré, hasta lavando los platos uno alaba a Dios. Ese momento de oración es sumamente importante. Número 2, tenemos que crecer en el estudio. Nos dice Romanos 10:17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Dios y eso es palabra de Dios. En otras maneras, nosotros nos tenemos que empapar de la palabra de Dios. Antes de irme de mi casa, bueno, anoche, porque yo salí bien temprano hoy, yo empaqué varios libros. Empaparnos sí de la palabra de Dios es uno de las maneras de crecer. Otra de las maneras, y aquí yo traje varios libros, diferentes maneras para nosotros crecer en el estudio. Está el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 1, la Biblia, el Catecismo, el libro de la imitación de Cristo. Simplemente esto fue uno de los primeros que compré. Y lo compré en inglés porque mi español no era muy bueno para leerlo. Y lo compré en inglés y ahora lo tengo en español porque ya aprendí un poquito mejor. La imitación de Cristo, libros informativos. El Concilio Vaticano II, que no debe de faltar en una librería. Literalmente, es uno de los libros más cruciales. Te enseñan cosas miren, libro católico de oraciones, aquí está el rosario, aquí están tus oraciones básicas. Libros que te ayudan a crecer. No te estanques en lo que simplemente sabes ahora. Tienes que seguir informándote para así poder crecer. Yo tengo los documentos de la iglesia, tengo el Laudato Si, tengo la carta del Papa Francisco. En sí traje hasta el gozo del Evangelio. Este lo tengo en inglés porque en español no lo entendí, pero lo tengo en inglés. O simplemente el libro de Papo Pare de mi grupo. Ese libro, Sirviendo en el Espíritu, a mí me ayudó cuando yo empecé, porque yo no entendía muchas de las cosas que pasaban. Y esto me ayudó a mí a entender la renovación católica carismática. Uno de los puntos, como dije, es que nosotros tenemos que crecer e informándonos mucho más en el estudio, especialmente de la palabra de Dios. A lo mejor tú lees algo hoy y dices, bueno, el Señor me quiere decir eso. A mí la primera palabra que me dio fue: no tengas miedo, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios. Yo te daré fuerza, yo te ayudo y te sostendré con mi mano victoriosa. Y hasta el día de hoy es uno de los versos más favoritos míos, porque en momentos que yo me siento que estoy cayendo, el Señor me vuelve y me repite: yo estoy contigo y no te dejaré. Número 3, que tenemos que crecer en comunidad. ¿Y cómo? Bueno, es una de las bases que para mí, again, es algo sumamente importante. Excúsame un segundo. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente, para crecer en comunidad, simplemente nos tenemos que congregar. Esta noche, cuando yo venía, porque he tenido un día un poquito ajetrado, le dije al hermano César que no sabía a qué hora iba a llegar, y yo venía todo el camino, yo decía: Señor, ayúdame porque no voy a llegar a tiempo. Y venía por el highway a las millas tratando de llegar. ¿Por qué? Porque el llamado que el Señor me hizo a mí fue en la palabra, para estar en comunidad. Yo le di al Señor mi vida. Y a veces nosotros simplemente con estar aquí empieza, porque este es nuestro grupo de oración, empieza aquí, pero también el simple acto de ir a la misa, si pueden ir a la misa a diario, bien,
pero si no, vayan por lo menos el domingo, es sumamente importante. ¿Saben qué más? En la comunidad, mira, nos dice Hechos de los Apóstoles 2, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en oración. En otras maneras, se unieron unos 3,000. ¿Por qué? Se unieron en comunidad, juntos para orar. No se quedaron simplemente con que el Espíritu Santo cayó sobre nosotros y that's it. Yo no quiero más nada. No, nosotros tenemos que buscar manera de congregarnos. En sí, yo me imagino que el hermano César, cuando tiene un retiro en ese lugar, a veces necesita ayuda, así sea barriendo el templo antes de terminar. Simplemente el hacer eso en comunidad al Señor le agrada y nos ayuda a nosotros a crecer en el Espíritu Santo. Nos ayuda a estar un poquito más cerca. Y número 4 es crecer en el servicio. Voy a leer rápidamente Romanos 15 y me voy a quedar en esto. Romanos 15, 1 empieza, nos dice: los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscan lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en Él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de ellas tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alaben a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Hermanos, tenemos que poner lo que el Espíritu Santo nos ha dado, tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Buscando a un necesitado, orando por un enfermo, o simplemente mirando a nuestro alrededor y darse de cuenta que hoy faltaron muchas personas que no estaban aquí la semana pasada. Y el simple acto de tú preocuparte y llamar a ese hermano a ver si está bien o no, simplemente con ese acto ustedes están creciendo en el servicio. Nos dice 1 Corintios 15: por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que se hace en unión con el Señor. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos talentos que podemos poner al servicio de nuestra iglesia. Y ahora más que nunca nosotros tenemos que tomar ese tiempo y discernir y preguntarle al Señor en qué área el Señor te quiere usar. No dejen que lo que el Señor le ha dado a ustedes termine aquí, sino vamos a instruirnos para que juntos podamos crecer en el Espíritu Santo
y poner nuestras vidas al servicio de Dios. El día que yo decidí olvidarme de lo que estaba a mi alrededor y entregarle mi vida a Cristo, todo en mi vida cambió. Hoy te digo a ti que si verdaderamente quieres que esos dones que el Señor ya te ha dado crezcan, simplemente pon estos 4 puntos en práctica y permite que el Señor empiece a instruirte para que tú también puedas ser ese apóstol de la palabra, trayendo almas para el Señor. Vamos a cerrar los ojos rápidamente.